Yo creo que esta reforma educativa que se implementó en el 2012 para muchas de las tres licenciaturas nos permitió trabajar un poquito más la parte de la competencia. No saben qué haces tú como maestro al frente de un grupo, porque no solamente vas y enseñas, vas y convives con los niños, vas y convives con padres, vas y aconsejas a padres a veces, vas y aconsejas a los niños. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Evaluación. El día de hoy indagaremos sobre la forma en que las escuelas normales han modificado sus programas de estudio en torno a la pedagogía. Por ello vamos a conversar con Rosa María Torres, quien es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, y también compartiremos con todos ustedes un reportaje sobre el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla General Juan Crisóstomo Bonilla. Esto es Voces de la Evaluación. Comenzamos. Fue un siglo muy agitado para México. Con él vino la Guerra de Independencia y la Independencia, la Guerra de Reforma y las leyes de reforma, la Intervención Francesa, el positivismo y también las escuelas normales para maestros. El Benemérito Instituto Normal del Estado es una institución con 138 años de existencia. Inició con una escuela para señoritas y posteriormente se implementa la licenciatura de educación primaria, no como licenciatura porque es hasta 1984 que las escuelas normales suben precisamente al aspecto de educación superior y entonces ya se pide que sean licenciaturas. Antes trabajaban también lo que era la parte del bachillerato pedagógico. En un tiempo las escuelas normales estaban ligadas a educación básica y tenían una rectoría que era precisamente educación básica y normal. A partir del 2009 viene una reforma y se separa la educación normal de básica, pero esto es con el fin de ir profesionalizando a las normales y hacer las instituciones de educación superior. La primera licenciatura es la de educación primaria. La segunda es la licenciatura en educación preescolar. Tenemos también la licenciatura en educación física, la licenciatura de secundaria con especialidad en telesecundaria, la licenciatura en educación especial en el área intelectual y la licenciatura de educación inicial. Además de la profesionalización, a partir del 2012, la formación de los docentes trata de incidir en otros aspectos. Yo creo que esta reforma educativa que se implementó en el 2012 para muchas de las tres licenciaturas nos permitió trabajar un poquito más la parte de la competencia. Incluso ya no se habla de un mapa curricular, sino de una malla curricular. Es decir, que todos los cursos que conforman la malla tienen interacción para ir desarrollando competencias centradas en el aprendiz, ¿sí? Es decir, yo necesito como docente ser crítico, analítico, propositivo y generar por lo mismo alumnos analíticos, críticos, propositivos, capaces de ser ciudadanos del mundo y resolver todos los problemas que se le presenten de manera reflexiva. Entonces sí cambia constantemente la forma de enseñar, la forma de aprender, pero también la metodología. Y ese es el Plan de Estudios 2012, el que está centrado en competencias. ¿Esto significa que antes la enseñanza era más teórica y hoy se pretende dar mayor importancia a lo práctico? Sí, miren, sí hay una carga teórica en todos los enfoques y la práctica también. Pero aquí no solamente es el dominio de contenidos de enseñanza o los básicos, sino qué hacemos con esos contenidos, cómo los aplicamos a la vida cotidiana. Es decir, para qué nos sirve lo que aprendemos en la escuela y cómo lo subsanamos, cómo lo aplicamos en la vida cotidiana. El leer no nada más es reproducir un texto de manera oral o de manera analítica, sino aplicar ese texto a la vida cotidiana. Bajo esta óptica de aportar conocimientos significativos para el día a día de los alumnos, la manera de enseñar debe transformarse. Si antes se privilegiaba la memoria,
Hoy los docentes han de poner el acento en que sus alumnos aprendan a aprender. La memoria es fundamental para el conocimiento, pero sí es el asunto de no poder aplicar de manera adecuada la memoria. Si yo memorizo sin reflexión, no tiene caso, porque no voy a poder resolver un problema inesperado. La memoria me tiene que servir como para recurrir a un conocimiento previo. Es momento para hacer una pausa, pero quédese con nosotros porque al regresar tendremos una conversación con Rosa María Torres, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. La profesión docente se está reconfigurando en todo el mundo, no es un asunto solo de México. Y tiene una ventaja México que es su diversidad, o sea, el asunto es cómo aprovechar la diversidad en lugar de verla como un límite o como una dificultad. Estamos con Rosa María Torres aquí en Voces de la Evaluación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Este programa que tenemos tiene que ver con las escuelas normales. ¿Cuál es la importancia de las escuelas normales en nuestro país? Bueno, la importancia de las escuelas normales es de tal magnitud que son patrimonio realmente, no solamente educativo, sino cultural de México. Son escuelas que tienen un siglo prácticamente de existencia, algunas más de un siglo de existencia, y han contribuido a la formación de los profesores a nivel nacional, pero también han sido en algunos momentos de la historia referentes específicos de algunas otras escuelas normales. Es verdad que ahora ya no existen en América Latina, existen en Honduras, existen con nosotros, pero siguen siendo un referente importante para el trabajo que se hace en la formación de los maestros. ¿Cómo ha sido el paso del tiempo? Quiero decir, no es lo mismo el sistema educativo de hace un siglo, hace 50 años, después de la Revolución, a las necesidades que hoy tiene. Yo creo que las escuelas normales, y aquí sí, hay aquí un asunto que creo que sí vale la pena aclarar. Las escuelas normales son más bien heterogéneas, es decir, tenemos los centros regionales de educación normal, tenemos las beneméritas que tienen otra característica diferente, tenemos las escuelas normales y ahora incluso algunos centros de actualización del magisterio se han convertido en normales. Es decir, la diversidad es amplia, ¿no? Están las normales experimentales. Esa heterogeneidad hace que no podamos en momentos generalizar acerca de cuáles han sido las características al paso del tiempo. Y sin embargo, sigo pensando, yo soy de las que pienso que las normales pueden tener en este momento un papel muy importante para el trabajo de los docentes, para la formación de los docentes, porque mantienen una tradición de lo que es el saber pedagógico de los docentes, que no es cualquier saber. A propósito de pedagogía, ¿cuáles son estos elementos que se han incorporado desde el punto de vista pedagógico en el desarrollo de las escuelas normales que tengan un impacto en las necesidades actuales? Yo creo que una es el conocimiento del saber pedagógico, o sea, habemos muchas gentes que nos dedicamos a la educación. Es mi caso, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy pedagoga, sé del ámbito de la educación, pero el saber pedagógico para la enseñanza, ese es otro asunto. Y para la enseñanza de la educación básica, también ese es un asunto, la educación obligatoria, digamos, ¿no? Ahí hay un conocimiento de la práctica y hay un conocimiento del sistema educativo nacional. Esto también es importante, o sea, no cualquiera sabe del sistema educativo nacional. Se puede saber incluso de la enseñanza y no saber de cuáles son los mecanismos, los funcionamientos, las formas, ¿no? Los modelos, el tipo de trabajo, el tipo de relación entre los colectivos docentes, el tipo de relación que se tiene que tener con las comunidades de padres. Todo esto es un saber, yo digo que muy especializado de una profesión, que no cualquiera lo tiene y que a veces se cree que se puede adquirir fácilmente por la vía de la práctica, ¿no? O sea, uno dice, bueno, yo llego a la escuela y con eso es suficiente. No, ahí hay un conocimiento que tuvo sus bases filosóficas, que tuvo sus bases pedagógicas, que tuvo sus bases
epistémicas también, y que tiene sus bases de práctica de relación constante con lo que son las escuelas, los alumnos, y no solamente los alumnos, sino el sistema en su conjunto. Creo que ese es un asunto muy importante que en la actualidad sigue siendo vigente. México es un país megadiverso, de lo cual estamos muy orgullosos, con microclimas, con fauna endémica, pero eso es solamente un reflejo también de la forma en la que vivimos y nos comportamos en este país. ¿Cómo se puede lograr un equilibrio en los métodos de educación cuando los entornos son muy diferentes? No solamente hablando de geografía, en términos económicos, en términos incluso de integración familiar. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las escuelas normales y de qué manera esos planes de estudio pueden aplicar a nivel regional, pero también reflejar el nivel que se tiene educativamente en el país? Yo creo que las normales requieren, o sea, tienen otras exigencias actualmente. O sea, la profesión docente se está reconfigurando en todo el mundo, no es un asunto solo de México. Y tiene una ventaja México, que es su diversidad. O sea, el asunto es cómo aprovechar la diversidad en lugar de verla como un límite o como una dificultad. Pero las normales requieren para eso, como lo han hecho las universidades, porque las universidades yo creo que son ejemplo de eso, o sea, una diversidad de universidades con un amplio margen de acción, ¿no? En diferentes regiones, con diferentes maneras, ¿no? Interculturales, universidades autónomas, estatales. Yo creo que lo que se necesita ahora para las normales es mayor autonomía de gestión, porque en la medida en que tengan mayor autonomía de gestión, podrán recuperar la ganancia que tienen siendo locales o siendo estatales o teniendo esas condiciones particulares. Rosa María, la invitamos a ver un reportaje que hemos preparado y volvemos con usted para un poco Gracias, más. con todo gusto. Quien inventó la frase "la práctica hace al maestro" seguramente era un normalista. Sí, en el caso de nosotros tratamos que desde el primer semestre nuestros alumnos en las 6 licenciaturas conozcan diferentes contextos. En el caso primero los llevamos a un contexto rural, visitan un contexto obviamente urbano y urbano marginado, pero específicamente a las escuelas multigrado que son de organización incompleta, los llevamos a escuelas multigrado o escuelas rurales, para que conozcan el contexto, valoren, conozcan y después implementen. Algunos maestros son muy buenos en la pedagogía, pero también siento yo que tiene que haber algo más enfocado a la práctica, porque es lo que hacemos realmente. Dentro de la escuela es a lo que vamos a enseñar. Entonces, si un maestro no está capacitado para enseñar, aunque sepa muchísimo, no podrá transmitir ese conocimiento a los alumnos. Fue una experiencia muy difícil, porque no había maestro titular, entonces solo estaba yo con el grupo. Era un grupo en un contexto urbano muy difícil de trabajar también. Los papás ahí querían imponerte todo. Entonces llegar, no tienes la experiencia de cómo dialogar tanto con los padres de familia, no tienes el apoyo de un docente titular, entonces sí fue algo que teníamos que enfrentarnos, pero al final salió bien. Fue difícil, pero al final satisfactoria. Y en el caso de sexto grado fue todo lo contrario. Pueden decir varios, es que por ser niños más grandes la falta de respeto puede ser mayor. Pues la verdad no, este grupo estaba muy acostumbrado a trabajar y a responder de una buena forma a tu trabajo. Si tú decías, vamos a hacer esto, ellos te daban alguna, no sé, un punto de opinión, y si tú lo tomabas a favor o en contra, lo respetaban. Entonces ellos sí eran más abiertos al trabajo, los padres de familia te apoyaban en todo. Entonces esa fue una experiencia más fácil de llevar y muy gratificante también. Yo creo que sí tienen las prácticas suficientes. Lo que pasa es que es yo diría, muy pesado para ellos, porque tienen que hacer planeaciones, tienen que hacer materiales, tienen que hacer un diagnóstico, tienen que hacer una intervención, tienen que hacer proyectos. Francisco Javier está a punto de entrar al proceso de formación docente. Yo considero que lo del examen es una oportunidad, porque ha pasado que en muchas generaciones hay docentes o que no son capaces de dar lo que imparten, o que tienen alguna formación distinta y están, por más que tratan de acomodarlos en algo similar a su formación, no tienen esa cuestión de la didáctica o pedagogía para poder impartir esa materia, que en algunas ocasiones deja a los estudiantes con un hueco en el conocimiento.
También no es responsabilidad total del docente enseñar, también debe de ser parte de los alumnos, pero si el docente no te da esa pequeña motivación, pues no la vas a tener. También Luis Donaldo Moreno tiene la intención de ingresar al proceso de formación docente. Yo siento que la evaluación docente está bien. Está bien y está mal. Está bien porque para mí un maestro que está preparado, un maestro que le gusta estudiar, que de verdad, o sea, no solamente viene aquí por su carrera para salir y ganar como pues cada quincena su dinero, sino que llega como de va, sale, se prepara, sigue estudiando, sigue preparándose, y entonces uno por consiguiente, un maestro no tiene por qué tener esa como preocupación o ese miedo de que lo evalúen. Al contrario, debería sentirse orgulloso porque evalúan algo que ya sabe, no es algo como de es que no sé o algo de dudar, sino es como de lo sé, lo vi, lo conozco y me sigo preparando, porque más allá de dar mejor clases o algo así, es más preparación personal, algo propio. Pero hay algo en la evaluación de ingreso a la formación docente que preocupa a los nuevos normalistas. En cuanto al examen, la primera fase es muy sencilla, planes y programas de estudios, contenidos, todo de forma gradual. La segunda parte tiene que ver más a cuestión de la experiencia. Nosotros tenemos la mínima experiencia en cuestión a esa parte del examen. Esperemos nos vaya bien, pero aún no tenemos conocimiento de los resultados. ¿Qué resulta ahora? Y que no comparto. Llegan los chicos, presentan el examen de ingreso. Está bien, ya se sujetaron a presentarlo, pero ahora los tienen 1, 2, 3 años, y si pasaste, eres idóneo y te contrato. Si no pasaste, no eres idóneo. La pregunta del millón, ¿quién de los seres humanos es idóneo? ¿O quién puede decir que es totalmente idóneo para el trabajo? Si antes se necesita experiencia. Por mucha experiencia que les demos en la escuela normal, pues no llevan todavía las bases, necesitan ampliarla. No saben qué haces tú como maestro al frente de un grupo, porque no solamente vas y enseñas, vas y convives con los niños, vas y convives con padres, vas y aconsejas a padres a veces, vas y aconsejas a los niños, vas y tratas de solucionar problemas en la comunidad que tú identificas, y que esos problemas, al ser solucionados o al ser un poco encaminados a una mejora, ayudas a la mejora de los alumnos. Los cambios en la malla curricular de las normales resaltan los conocimientos útiles para la vida cotidiana, pero posiblemente ha dejado de lado otros aspectos también muy importantes. Yo creo que sí, la modificación es buena, pero no le hemos atinado a lo que realmente nos falta en esa formación integral, que es la parte de educación artística, considero yo. Sí, quizá ya no sea tan atractivo ser docente, pero sí vamos a elegir a los mejores y tenemos que contribuir a que la educación logre precisamente ese precepto del artículo 3, contribuir al desarrollo integral del ser humano. Durante décadas, la profesión de maestro fue muy codiciada. En los últimos años, la matrícula de las normales del país ha disminuido. Yo creo que tiene que ver mucho con las políticas educativas, tiene que ver con la cuestión de la evaluación, tiene con estas cuestiones en donde normalmente los hijos decían, bueno, ¿quieres ser maestro? Porque te voy a dejar mi plaza, porque posiblemente tenga yo algún vínculo que te pueda apoyar, o porque también ha existido ese desprestigio hacia la función docente, donde ya no tenemos ese respaldo que teníamos antes. Porque yo creo que quien quiere ser docente de vocación, no le interesará, ¿no? Pero en realidad creo que aminoró un poquito esa parte de cómo la sociedad ha cambiado la visión de lo que era ser docente. Sí, quizá ya no sea tan atractivo ser docente, pero sí vamos a elegir a los mejores. Y tenemos que contribuir a que la educación logre precisamente ese precepto del artículo 3, contribuir al desarrollo integral del ser humano, en lo intelectual, en lo psicomotriz, en lo artístico, sí. Y entonces yo creo que esto va a permitir ampliar y lograr esos fines. Y muchas personas piensan que ser docente es lo más fácil,
Y ser docente no es tan fácil. Nosotros los vemos con nuestros chicos desde que ingresan en el primer semestre y dicen, todo eso tengo que aprender, todo eso tengo que hacer, todo eso tengo que manifestar y observar, sí. Entonces, creo que la visión cambió del docente de los años 40, 50, 60, 70 a este nuevo ciclo en donde nosotros nos encontramos que esa función docente cambió. Aún así, los jóvenes que deciden ingresar a la carrera magisterial conservan algo único, la vocación. Desde cuarto de primaria tuve un maestro que me inspiró a querer ejercer esta carrera. Porque él, bueno, no sé, hacía con tanta motivación, nos motivaba tanto a trabajar en el salón. No fue de esos maestros tradicionales que llegaban con algo aburrido y ya no querías estar en el salón, sino que cada día llegaba con algo nuevo, entonces te motivaba a ti a llegar, a querer estar dentro del aula. Entonces, además de que él enfrentó un reto muy grande, él llegó a mitad de ciclo escolar, entonces adaptarse y buscar la manera de que todos aprendiéramos y saliéramos bien en ese año. Entonces, a mí me agradó mucho eso. No todo comenzó en tercer año de secundaria, cuando me incorporo a esta institución. En tercer año hay una vinculación con el preescolar del BINE, me toca estar en la materia de química y hacer un experimento con los niños. Me doy cuenta que trabajar con ellos es diferente, que pues no quiero estar atrás de un escritorio de manera administrativa, que no me gustan tanto pues otras áreas como para ser arquitecta o alguna otra carrera, sino que me gusta convivir con personas y dejar en ellos algo que les pueda servir para su vida. Desde que iba en sexto de primaria, porque a mí me toca venir de una escuela muy humilde de aquí de la ciudad y yo les decía a mis compañeras, yo voy a presentar el examen en la secundaria porque después quiero ser maestra. Una vocación así no teme a ninguna evaluación. Continuamos aquí en Voces de la Evaluación y estamos conversando con Rosa María Torres. Rosa María hace un momento estaba hablando sobre las dos básicas formas de entender a las escuelas normales en México, las experimentales y las beneméritas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Yo decía que hay muchas modalidades de las normales y las que más se conocen o las que la gente identifica de mejor manera son las beneméritas, ¿no? Beneméritas y centenarias, o sea, nacieron muchas de ellas, ¿no? Durante el Porfiriato, o sea, a finales del asunto, antes de la Revolución Mexicana. Y hay otras instituciones, que son las instituciones de las normales superiores, que surgieron con la idea de formar a profesores especialistas y que eran muy importantes para los profesores de secundaria fundamentalmente, porque hacían un trabajo muy especializado en matemáticas, en español, en biología, en una serie de campos del conocimiento en los que formaban a los profesores para que después dieran clases en las secundarias. Esto se ha perdido porque además, evidentemente, hoy tenemos una población de docentes en secundaria por lo menos, en que ya prácticamente hay una nivelación entre universitarios y normalistas, y eso ha cambiado la idea de que la normal superior era para formar especialistas. Estas normales que son emblemáticas, vamos a decirlo así, no son las únicas y en algunos lugares no son las más importantes, ¿no? Hay escuelas normales, por ejemplo, escuelas normales experimentales, que están en alguna localidad y que son básicas para la vida de la localidad. Hay muchos padres de familia que no pueden mandar a sus hijos a estudiar a otros lugares. Y para esos padres de familia y para esos muchachos, las normales siguen siendo elementos fundamentales para poder tener una profesión digna, ¿no? Y hacer un trabajo en la comunidad también. Y cuando me refiero a la comunidad no solamente es en la inmediata, sino en todo el estado donde hay que distribuir maestros que tienen que ir a localidades donde algunos no quieren ir. Esa es la verdad, ¿no? Ahora que dice usted esto, a mí me llama mucho la atención la forma en la que se ha ido reconfigurando la idea de un profesor normalista. Sí. Usted ha mencionado una profesión digna. Esa es una de las formas en las que ha sido visualizada la profesión de maestro a lo largo de décadas en el país.
pero al mismo tiempo nos ha dicho que se está reconfigurando la idea de profesor. Sí. Lo que hemos visto en los últimos años tiene que ver con quién quiere ir a lugares lejanos, quién se siente orgulloso de ser profesor, qué es lo que está ocurriendo en las normales, que también la matrícula ha bajado. Ajá. Yo creo que tiene que ver con las políticas. O sea, eso sí creo que tiene que ver con las políticas. Cuando en un país se arma la idea de que desde diferentes lugares se puede llegar a la docencia, o sea, ¿hay otros países donde así se hace? Sí, sí se hace, pero se hace con políticas de acción donde esos que llegan tienen también con formación pedagógica, o sea, tienen formación para ser docentes, no importando que esté esa formación en las universidades. No es el caso en México. En el caso en México se abrió la posibilidad, pero sin considerar que había que hacer ese trabajo. Ese trabajo es muy importante y ese lo hacen las normales. Pero claro, si yo abro la posibilidad de una profesión con características que tenían otras profesiones, de cada quien concursa y entra y puede hacer carrera, y no doy el asunto más claro de que esa profesión sí es muy especializada, o sea, es como ser un médico, o sea, un médico tiene las características de tener que tener, es una manera particular de hacer las cosas. Lo que yo estoy diciendo es, si tú quieres estudiar para ser docente, ahora tienes que seguir esta línea, ¿no? O sea, tienes que entrar a concurso, tienes que hacer esto. Parece correcto, el punto es que las normales han bajado porque entonces tú nada más puedes seguir por esa línea, mientras que cuando tú eres médico o cuando tú eres psicólogo educativo, puedes seguir por esa línea o trabajar en alguna otra cosa. Las normales no tienen esa opción, o sea, el camino se cierra en el campo, en el mercado de trabajo. Yo creo que ahí hay un asunto de política que se tiene que debatir, no digo que se tiene que cambiar, digo que se tiene que debatir y entender cuál es la relación entre la matrícula que tienen las normales y la relación política, digamos, de política educativa que se está siguiendo. O sea, tener mucha más claridad de qué quiere uno con una escuela de este tipo. Porque no solamente está bajando la matrícula, está bajando la intención de entrada, o sea, la aspiración está bajando también. Eso quiere decir que hay algo ahí en lo social que se está moviendo y que se tiene que discutir más a fondo. Le agradecemos mucho por esta conversación, Rosa María. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, esto es Voces de la Evaluación. Muchas gracias por estar con nosotros.